Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El Espíritu Santo crea un nuevo idioma que todos entienden y un hablar más entusiasta que contagia y enciende al interlocutor. Hoy sufrimos en la Iglesia nuestra carencia de lenguaje. De pronto casi no podemos hablar entre nosotros. No nos entendemos tal como la gente de Babilonia. Los representantes de las distintas corrientes ya no pueden escucharse entre sí. Para el prójimo, nuestro lenguaje se ha tornado vacío. No podemos llegar a las personas. Tienen la impresión de que el lenguaje eclesiástico se ha transformado en un lenguaje interno, que ya a nadie entusiasma ni estimula. Un periodista expresó la falta de significación del idioma de la Iglesia del siguiente modo: Dios no está muerto, solo se durmió en su palabra de domingo. Sin duda, no podemos hablar de Dios tal como les fue posible a los discípulos en Pentecostés. Nuestro lenguaje no toca el corazón humano. En algunos sermones se tiene la impresión de que, pese a que dicen lo correcto, nadie los oye. No tocan el corazón. El lenguaje que nos concede el Espíritu Santo tiene un efecto liberador y sanador sobre las personas. Las pone en contacto con sus anhelos más íntimos y abre su corazón para que pueda fluir en él el amor divino. San Lucas describe dos efectos del nuevo lenguaje. Las personas salen de sí, escapan de sus condicionamientos, cambian, se transforman. El lenguaje produce algo nuevo en ellos. Adoptan un nuevo estado, quedan perplejos y confundidos, se sienten movilizados. Las palabras de los apóstoles los llevan a la meditación y al cuestionamiento. Se dicen unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Cómo es tu vínculo con el lenguaje? ¿Dices aquello que está en tu corazón o te ocultas tras palabras sin significado? ¿Puedes motivar a los otros cuando hablas o tus palabras pasan de largo? Intenta meditar adentrándote en el lenguaje de la Biblia. Ese lenguaje poco habitual quiere movilizar algo en ti. Deja que las palabras de la Sagrada Escritura remuevan tus estructuras. Abandona tu antiguo estado, tu posición segura. ¿Qué desean sacudir en ti las palabras de la Biblia? ¿A dónde desean llevarte? Deja que las palabras penetren en tu corazón para que te mantengas en movimiento y avances en el camino a hacerte hombre. En tu camino a Dios. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando frente a todos ustedes, una vez más, en este encuentro semanal desde Radio Fe Latina, para compartir este espacio que ya es común, es comunitario, nos hace comunidad, comunidad orante, comunidad radial, comunidad al fin, la comunidad entendida de sus diferentes formas y maneras, en este encuentro cada 7 días, una radio Fe Latina en esta ocasión, como puente entre ustedes y nosotros, para dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, ver, escuchar, sentir, sobre todo vivir y sobre todo transformar y transformarnos desde y en la palabra del Señor, a la luz de la palabra. Estamos transcurriendo con todos ustedes este sexto mes del año, de este año 2023,
dedicado al Sagrado Corazón, así como lo hubo de ser mayo a María. En este mes encontrarnos con las llagas del corazón de Jesús, con su bondad, con su misericordia, con su amor, seguramente va a ser mucho bien para nosotros personalmente, para nuestros semejantes, aquellos a los cuales tenemos acceso cotidiano. Un gusto una vez más, como decimos cada semana, de encontrarnos con ustedes, de compartir este segmento en donde intentamos hacer un alto en las ocupaciones y preocupaciones cotidianas y darnos permiso, como dirían algunos que saben, algunos entendidos, de disfrutar y de poder contemplar lo que dice la palabra, lo que nos dice, lo que me dice, y a partir de ahí convertir mi vida, cambiar mi vida, generar un espacio de vida más sano, más saludable, porque aquel que resucitó y aquel que celebramos vino a traer vida, y vida en abundancia, una vida en abundancia para nosotros y para nuestros prójimos, aquellos que nos acompañan a vivir en el día a día. En algún momento de los compartidos ya con ustedes, hubimos de hablar de la vida como fiesta, y venimos semanalmente compartiendo las fiestas de la fe. En esta ocasión nos va a convocar el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, nada más y nada menos. La Santísima Trinidad hace 7 días, Pentecostés hace 14, como para darle un espíritu y un sentido festivo, aunque muchas veces nuestras situaciones no lo permitan ver, un sentido festivo a nuestra existencia. Esta semana, que vamos a comenzar a compartir juntos, tendremos presente el lunes 12 de junio a San Onofre, el martes 13 de junio a San Antonio de Padua, el miércoles 14 de junio a Santos Mártires de Córdoba, el jueves 15 de junio a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, el viernes 16 de junio al Sagrado Corazón de Jesús, y el sábado 17 de junio al Inmaculado Corazón de María. Estas dos fiestas centrales de la semana venidera son aquellas que le dan razón a nuestra existencia, le dan razón a nuestra fe. Este viernes 16, el Sagrado Corazón de Jesús, aquella oración que desde niño invocábamos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, que lo podamos ya desde el discernimiento y la capacidad adulta en la vida y en la fe, lo podamos vivir, lo podamos sentir y lo podamos corporizar. El Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, más allá de lindas y profundas palabras, ha de ser un gesto inspirador en nuestra existencia, al igual que el sábado 17, el celebrar, el evocar, el recordar al Inmaculado Corazón de María. Muy bien, entonces nos está convocando este Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 11 de junio de este año 2023, donde la liturgia nos ha de presentar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
último día. Porque mi carne es una verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este domingo, 11 de junio de este año 2023, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, profundas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, creemos que es un gusto, una vez más, encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica y en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, como de costumbre, Fabián, pasando un hermoso momento mientras comentamos la palabra del Señor. La comentamos, la analizamos desde una meditación que tiene que ver con la operación del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, iluminados por el Espíritu de Pentecostés. Le decimos así, sí, el día de Pentecostés, que hemos celebrado, el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor Jesucristo, vino a todos aquellos que lo esperan. Lo esperan porque creen que ha de venir, creen en la promesa del Señor, en el Señor que cumple todas las promesas. Seamos dignos entonces de aguardar esas promesas, de recibirlas, porque realmente estamos recibiendo al Señor de la vida. Estamos recibiendo la vida, estamos recibiendo una vida que desconocemos, estamos recibiendo una vida generosa, abundante, una vida que lo vamos a comprobar a través de la experiencia vivencial, precisamente a través de la encarnación de ese Espíritu que en nosotros viene, de esa palabra que nos trae, de esa luz con la cual nos ilumina para su mayor comprensión, en definitiva para su total comprensión, porque nos recuerda todas las cosas, el Espíritu Santo, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Muchas las olvidamos, muchas no las entendemos, pero la función del Espíritu que nos envía el Señor también, el mismo Señor que en nosotros consuma su docencia divina para llevarnos al conocimiento y finalmente, si realmente obramos en consecuencia, nos lleva a la plenitud de la vida. El Señor tiene algo que hacer con nosotros todavía, no nos deja solos. Asciende al Padre luego de la resurrección. Y desde el Padre tiene que enviar algo que es la vida que está en Él, en la unidad con el Padre, que es la plenitud de la unidad, de la plenitud de la vida en el amor entre el Padre y el Hijo. Y lo que nos envía es precisamente el Espíritu de la vida, para que dé testimonio con nuestro espíritu de que verdaderamente somos algo que no sospechamos en realidad, o en general quizá no sospechábamos o no lo hubiéramos sospechado nunca, que somos hijos de Dios. Qué novedad, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios, hijos eternos del Dios eterno, hijos de la vida para disfrutar de esa vida, gozar de esa vida, en la plenitud de la misma y para lo que llamamos la eternidad. El Señor viene a nosotros, nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estamos celebrando ahora aquello que ya nos comienza a revelar a partir de su presencia en nosotros. Hemos visto el misterio de la Santísima Trinidad. Uno diría, sí, bueno, lo entendemos, sí. ¿Es inteligible, es razonable el misterio de la Trinidad? ¿O excede la posibilidad meramente racional
de la capacidad cognitiva del hombre. Sí, claro que lo excede, así como Dios excede la posibilidad del hombre para llegar a la plenitud de un conocimiento que excede también a lo que llamamos conocimiento, porque es la vida. La vida precedida por la paz de Dios que excede a todo conocimiento. Pero tenemos acceso ahora. Tenemos acceso por lo que podemos entender como lo que realmente es, de parte de Dios hacia nosotros, un milagro. Un milagro de amor, un milagro por el amor de Dios, que está por encima de todas las cosas, que está por encima de todo lo creado, que es la causa, la razón, el principio de una creación, obra del autor de la vida, obra del autor del amor, obra del amor y de la plenitud de la vida en ese amor, que es lo que viene a nosotros y que es lo que nos va a desbordar, que es lo que se va a derramar en todos aquellos que verdaderamente estamos atentos, expectantes frente a esta promesa que nos dice el Señor y se cumple. Y en Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, comienza a consumarse aquí, todavía en este tiempo y en este mundo, el misterio de Dios. El misterio de Dios que comienza a revelarse hasta llegar a su plenitud. Y su plenitud es la vida oculta desde tiempos y edades, la vida que ahora sí, a ella vamos, a ella nos dirigimos, con la seguridad de una esperanza muy firme que está basada en un principio que en nosotros y en el tiempo es también una gracia de Dios. La fe es un regalo de Dios, la fe es una donación de Dios. Ahora, ¿recibimos esa fe? ¿Nos manifestamos dignos de ser portadores de la fe, a través de la cual comenzamos a conocer estas cosas que nos revela el mismo Dios a través del Espíritu, por la operación de Cristo Jesús, que es el que hace todo en todos? Esta introducción a propósito de lo que vemos en este domingo, Fabián. Claro, decimos la fiesta de Corpus, ¿no es cierto? El cuerpo y la sangre del Señor. Recordemos, lo sabemos, si realmente cada uno de nosotros que hemos creído, que acudimos al servicio, a la misa, ¿no es cierto? Sabemos que la estructura de la misa cristiana tiene, desde siempre lo tiene y es para siempre, ¿no? Tiene aquella estructura que justamente es propia de la mano de Dios. Primero la palabra que viene a nosotros, la palabra que escuchamos siempre. Las lecturas de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, la revelación en el Nuevo Testamento, el Evangelio, los vamos a escuchar este domingo y lo vamos a comentar también ahora. La lectura del Evangelio, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, esto nosotros, cuando acudimos al servicio, a la misa, entonces lo recibimos abundantemente. ¿Lo recibimos? Es una pregunta que podemos hacer, ¿no? ¿Lo recibimos? ¿Lo recibimos con fe, Fabián? ¿O simplemente escuchamos? Oímos, escuchamos, lo recibimos, lo integramos, lo digerimos, lo metabolizamos, lo fijamos definitivamente en la parte más íntima de nuestro ser, que es la raíz de la vida, que es la vida en nosotros. Ahí está instalado eso que recibimos. Entonces para nosotros hemos recibido realmente un alimento rico, un alimento para la vida, un alimento que es necesario y sin el cual la vida no puede hacerse presente, porque es el alimento que viene de Dios, es aquel nutriente, aquel viático que Dios nos suministra, el pan nuestro de cada día, como decimos en el Padre Nuestro,
que viene a nosotros cada día. El pan nuestro, Dios lo hace nuestro, para nosotros. Él es el pan nuestro, Él es el pan de nosotros. Él es el pan que recibimos porque así lo suministra abundantemente, plenamente, el Señor que así lo ha prometido. Y lo vemos claramente en este Evangelio, Fabián, Fíjate vos, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esto decía Jesús, ¿no es cierto? En este discurso eucarístico le llamamos, sí, que está registrado en este Evangelio del día de hoy, capítulo 6 del Evangelio juánico. Claro, estas palabras, dichas así, como diría en términos populares al voleo, parecen tener un sentido que lo más inmediato, por así decirlo, merece de parte de muchos un rechazo. Un no entender en general, ¿no es cierto? Pero un rechazo para aquellos que, bueno, piensan de un modo muy racional, domésticamente racional, y dice, el que come mi carne, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? Claro, ¿de qué está hablando? Porque está hablando de algo y por algo dice lo que dice. Parece que viene a colación de algo que era de pronto un tema habitual entre los judíos. Recordemos, los judíos, los israelitas, mientras itineraban por el desierto, saliendo de la esclavitud en Egipto rumbo a la tierra prometida, se quejaban de la falta de alimentos en el desierto. Entonces el Señor les suministró ese alimento conforme a aquello que ellos entendieron, conforme a lo que está escrito inclusive, en este caso en el libro del Éxodo. El maná que llovió del cielo. Y estaban convencidos que ese alimento era el alimento para la vida y que les permitió mantener tal vida en el desierto mientras no arribaban a la tierra prometida. El agua, sí, el agua que surgió de una roca. Parece contradictorio, de una roca surge agua, sí, abundante agua, aquella que necesitaban, precisamente para mantener la vida en un desierto, en un terreno realmente árido, en un terreno en donde no había manifestación así de vida o de alimentación para la vida. El Señor sí alimentaba a su pueblo, de esa manera así como está escrito. Y esto es lo que los judíos, los israelitas, a través de los siglos, siguen manteniendo como tradición, y lo hacían en el tiempo de Jesús. Claro, ahora lo que pasa es que las palabras de Jesús generalmente caían, sí, de una manera contradictoria, porque pareciera ser, y sin el pareciera entonces, porque es, que Jesús les está diciendo que lo que en realidad comieron sus padres, refiriéndose a la generación de israelitas que salió de Egipto a través del desierto, no habían comido verdaderamente lo que creían. Pan vivo, pan del cielo, pan de Dios. No, pero el Señor les hace notar, y claramente, y es cierto, también está muy a la vista, sus padres comieron de ese pan y sin embargo murieron. Entonces no es un pan para la vida, no es un pan vivo, es un pan figurativo, sí, quiere decir algo ese pan. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿A dónde apunta Dios? A través de este relato que está pleno de la intencionalidad propia del Espíritu de Dios, y que como todas las cosas que proceden del cielo, de Dios, del Dios de la vida, tienen que ser leídas en la frecuencia con que han sido escritas, sintonizadas de esa manera. Tienen que ser leídas espiritualmente, porque viene de los cielos, ¿no es cierto? El pan vivo llovió de los cielos, vino de los cielos. Y parece que ese no era entonces, porque aquí Jesús lo está afirmando, no está discursiando especulativamente, por esto, aquello y lo demás allá.
No, sus padres lo comieron y murieron. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que come de este pan vivirá. ¿Cómo? El que come de este pan vivirá. Bueno, aquí empieza entonces, de pronto de los que estaban escuchando las palabras del Señor, empieza, bueno, la refutación interior. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Esto no puede ser. Este hombre está blasfemando. Este hombre está hablando en contra de la palabra de Dios. Claro, tantas cosas que se han dicho contra Jesús, pero acá el argumento ya es muy fuerte. Es decisivo. Es tan decisivo que recordemos, durante el curso de la que llamamos la última cena, la del Jueves Santo, aquella que precedió y que celebró Jesús con sus apóstoles, todavía no lo eran discípulos, después serían apóstoles, los 11 que estaban con él. Sí, realmente, el Señor celebró esta cena, participando de su cuerpo, de su carne y de su sangre a todos aquellos que estaban sentados a la mesa del Señor. El Señor estaba celebrando una verdadera Pascua, que la iba a consumar en su muerte y resurrección. Por supuesto, es la única, la verdadera, la definitiva, aquella en la cual va a entregar y gustar la muerte por todos, y va a resucitar para todos, y va a ascender al cielo para todos y en todos, y va a llegar a la gloria y unirse en la plenitud de la gloria al Padre de la gloria, como va a ser con todos aquellos que verdaderamente lo seguimos, aquellos que nos nutrimos del viático, del alimento sagrado, el que bajó del cielo y que bajó del cielo a la tierra, para que podamos participar, estando todavía aquí en la tierra, del viático, del alimento celestial, del pan vivo que bajó del cielo, del verdadero pan vivo, no de una figura, no de una ilustración divina desde ya, pero que no deja de ser eso. Fabián, nosotros muchas veces, y recordando siempre un pasaje de la Lectio Divina, lo hemos mencionado en estos programas en más de una oportunidad, y un poquito comparando, ¿no es cierto?, la cena pascual de los israelitas, donde comían el cordero pascual, ¿no es cierto?, con hierbas amargas, con pan sin levadura, y celebraban con agua. Era una figura, algo que tenía una figuración, que quería decirnos algo mayor, algo tan mayor que permitió la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en el desierto para salir rumbo a la tierra que Dios les prometía. Liberación, libertad. Y acá el Señor viene a consumar, a darnos lo figurado en la figura. Él es lo figurado, a Él se refiere la figura, pero Él es el que verdaderamente es, el sentido que tiene el relato. Ahí viene Dios a cumplir plena, cabalmente entre los hombres aquello que promete y que realiza en figura en un pueblo elegido también figurativamente, para que vayamos entendiendo a través de la Escritura Sagrada y leída desde el Espíritu, con que el Dios de la vida en Pentecostés nos guía a la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad misma, y la verdad misma es aquel que ahora está ahí, siglos después, celebrando con los suyos esta cena, en la cual ofrece su cuerpo y ofrece su sangre, participa de su cuerpo y su sangre. El que coma de este pan, aunque esté muerto, vivirá, y si vive no morirá jamás. Recordamos las palabras que destina Jesús a Marta de Betania. El que cree en mí, le dice a Marta,
cuando Jesús va a ver al hermano de Marta y María, Lázaro, que estaba en el sepulcro, y Jesús les muestra que para algo viene él ahí, y lo que viene a hacer es precisamente a darle la vida a aquel que está en el sepulcro, como en realidad viene a darnos la vida a todos, a toda la humanidad, que está en un sepulcro majestuoso, monumental, gigantesco, pero que no podemos salir de ese sepulcro hasta que nos venga alguien con el poder de Dios a quitarnos de la muerte y llevarnos a la vida, a liberarnos de la esclavitud al pecado y a la muerte, y darnos la libertad y llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso las palabras que destinaba aquí, en este relato ya de los evangelios, que suministra Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, ¿qué le dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá el que cree. Y si vive, y si cree y vive, ahora estamos hablando no aunque esté muerto, si cree y vive, no morirá jamás, no morirá jamás. Tengamos esto en cuenta, porque el que verdaderamente cree en el Señor es aquel que recibe el alimento sagrado, el cuerpo del Señor, el que lo recibe porque tiene hambre de justicia, el que lo recibe porque el que viene al Señor es enviado por el Padre. El Padre sabe quién tiene hambre, el Padre es el que envía. El Padre es el que envió al Hijo, el Padre es el que envía el pan vivo que bajó del cielo. El Padre es el que nos envía a cada uno de nosotros mirando un corazón en donde ve la fe, y entonces nos envía a participar del alimento sagrado. El que viene a Jesús es porque tiene hambre. Y el que cree en Jesús, el que cree, tomemos estas palabras, Fabián, y el que cree bebe la sangre del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre. Esto ya escandalizaba directamente, bueno, a los oyentes que estaban ahí presentes. Pero de tal manera escandalizaba que se fueron muchos, e inclusive muchos de los discípulos de Jesús. Tanto es así que quedaban los 12 junto a Jesús. ¿Te acordás de aquellas palabras que están registradas también en este capítulo 6 del Evangelio juánico? ¿Qué les pregunta Jesús? ¿Ustedes también quieren irse? Y las palabras de Pedro son las palabras de una cabeza que verdaderamente está involucrada en estas cosas, en este misterio, en estas palabras de Jesús. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras son de vida eterna. Son palabras que proceden del cielo. Es otro vocabulario ya. Está hablando de otra cosa el Señor. Está hablando de algo que para nosotros es novedad absoluta, porque es la vida que desconocemos. Lo está planteando, lo está ofreciendo, lo está participando. Nos está invitando a la participación, a la ingesta de su cuerpo y de su sangre. El que tiene hambre, el que tiene sed, es aquel que vive y cree. Ese es el que no morirá jamás. La sangre de Jesús ratifica una nueva alianza, nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Esa alianza sellada con la sangre de Jesús. Esa sangre que recibimos, si la recibimos con fe, y con fe quiere decir si verdaderamente obramos la palabra, si somos testimonio de esa fe. Recibimos la palabra, sí, la obramos, somos testimonio. Creemos, bebemos la sangre. La vida de la carne está en la sangre, por el alma en ella. La sangre de Cristo
perdona las faltas. Como no la perdonaba la ley de Moisés, la perdona la nueva alianza que establece Dios con los hombres a través de Cristo Jesús. Alianza que es sellada con la sangre de aquel que pone la sangre por todos y para siempre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si cree. Usted cree. Estamos muertos en pecados delante de Dios, en delitos y pecados, sí. Pero creemos en la palabra del Señor. Estamos dispuestos a obrarla porque realmente la creemos. Entonces vivimos y entonces no moriremos jamás. Porque el Señor nos conduce por el camino de la vida y en el último día nos ha de resucitar en la plenitud de la misma. Muy bien, creo que queda dicho, señor Miguel Carreras, con el entusiasmo y la generosidad que lo caracteriza, que te caracteriza, y has ganado un descanso con creces después de semejante profunda introducción, ¿sí? Entonces le damos la posibilidad a que se luzca Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización de este espacio, y trayendo a colación esto que contaba Miguel, eligió para la ocasión a Juan Morales y el Nuevo Trigo y esta interpretación de Oh Buen Jesús. Ahí llega la música a Radio Free Latina. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Peque, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente
celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Muy bien, tradicional Buen Jesús, Juan Morales y Nuevo Trigo en la ocasión. La música elegida con el buen gusto que siempre es tan propio en ella, de Silvia Patricia. El señor Miguel Carreras, de Radio Fe Latina, en este encuentro semanal a la luz de la palabra, está compartiendo con nosotros este texto propuesto por la liturgia del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58, que es el texto que corresponde a esta solemnidad que estamos compartiendo, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 11 de junio de este año 2023. A ver, primero en el texto de Juan, tan profundo como nos tiene acostumbrados, Jesús dice: si yo soy el pan vivo bajado del cielo. Este es el pan bajado del cielo, ¿sí? En la siguiente afirmación le falta el vivo, ¿sí? ¿Cómo es esto del pan, que es como un pan que cae del cielo cuando uno anda distraído por los senderos de la vida, Miguel? ¿O es algo mucho más conmovedor y profundo? Y es algo nuevo, Fabián. Es algo que no conocíamos hasta que llegamos a conocerlo y consecuentemente a valorarlo. Hablamos de que este pan vivo que bajó del cielo, este pan espiritual, diríamos en otros términos, quizá más accesible a la inmediata comprensión o por lo menos a la más cercana comprensión general. Después vamos a profundizar y finalmente vamos a experimentar todo esto, vivirlo, sentirlo, ver realmente cómo ese alimento a nosotros nos fortalece, cómo es verdaderamente, como todo alimento, qué necesita el cuerpo para mantenerse vivo y con buena salud. Y necesita alimentarse convenientemente de acuerdo a las normas que rigen una buena y sana alimentación. El cuerpo físico, el cuerpo orgánico, el cuerpo biológico. No diría, bueno, es lo que sembramos mientras estamos en este mundo. ¿Pero qué sembramos? ¿El cuerpo animal? Sí, este cuerpo que tenemos, este cuerpo biológico, sí, pero sembramos algo en él. Sembramos una semilla que lo transforma en algo nuevo, en algo diferente, en algo que de suyo ya ni es mortal, ni es corruptible, ni es débil, ni es frágil, sino que es algo que finalmente será glorioso, incorruptible, pleno de fortaleza, un cuerpo espiritual. Y para que el cuerpo llegue finalmente a su consumación en la obra que verdaderamente lo hace el Dios que lo crea, es necesario que reciba también el alimento conveniente, consecuente, el alimento espiritual,
ese pan vivo que bajó del cielo, ese pan que nutre el espíritu de manera tal que lo fortalece y lo lleva finalmente a todo aquello que hemos recibido en consecuencia con lo que nos promete el Señor a través de la palabra y con lo que confirma el mismo Señor y ya convalida la operación consecuente y coherente con esa palabra, que es lo que nos envía el Señor. El Señor nos envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que ha venido como celebramos el día de Pentecostés, nos permite ahora, desde una solemnidad, que es el término que corresponde a la celebración de la recepción de este pan nuevo y vivo, de este pan espiritual, de este pan que es el cuerpo y la sangre del Señor. Este pan y este cuerpo que están sustanciados por la operación de Dios, así como le pide en oración el sacerdote en el momento que vamos a participar del mismo, es para nosotros ese alimento divino, eso que viene del cielo, eso que solamente puede traer el que viene del cielo. Y el que viene del cielo y Él mismo se ofrece como alimento, Él es el alimento. Él se hace alimento nuestro. Su carne y su sangre viene a ser aquello que necesitamos para finalmente transustanciar también en nosotros esta naturaleza mortal, que va desapareciendo mediante la operación de aquel que nos conduce de esta muerte a la vida plena, del cuerpo animal al cuerpo espiritual, del cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible, a este cuerpo de gloria que finalmente tendremos en la plenitud de la gloria. Pero necesitamos el alimento, el que nos sostenga mientras estamos en este mundo, aquí abajo. Cuando lleguemos ya al lugar a donde nos conduce aquel que nos vino a buscar para trasladarnos a la morada celestial directamente, el reino de los cielos. Decimos reino de los cielos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la morada, el lugar de la plenitud de la vida. Ahí nos traslada el Señor. Cuando lleguemos ya no lo precisaremos, ese alimento. Ya seremos verdaderamente adultos, dignos para habitar la morada celestial junto a aquel que nos vino a buscar en la plenitud de la gloria, en que está la unidad plena con el Padre. Lugar de la eternidad que Dios tiene reservado, porque para eso nos hizo, reservada para nosotros. Pero mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, nos da el alimento para el viático, que guiados por el Señor de la vida, que nos conduce de la tierra al cielo, de la muerte a la vida, de la libertad a la plenitud y libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bien, comen mi carne y beben mi sangre, ¿sí? Esto que humanamente resulta muy extraño, hasta desagradable tal vez escucharlo, imaginarlo, en Jesús y desde Jesús, en la vida de fe, ¿es central finalmente? Es centralísimo, Fabián. Fíjate vos, tengo una referencia anecdótica, ¿sí? Comunidades muy antiguas de diversos lugares, ¿no es cierto?, del mundo, tenían la costumbre, pueblos caníbales realmente, ¿no?, porque tomaban al mejor de la tribu, al mejor dotado en todos los órdenes de la actividad humana, y una vez al año lo sacrificaban y después prácticamente lo comían, porque entendían que ingerían e integraban y recibían la plenitud del mejor entonces para transformar y mejorar ellos. Esta actitud canibalesca, antropofágica, sí, era practicada por tribus que uno diría tenían una ligera noción de estas cosas. Puede ser, lo hacían desde la ignorancia, desde las tinieblas en que está el ser humano a partir de Adán. En Cristo viene a tomar un sentido todo esto, ciertas tradiciones. El sentido vivo, espiritual, el sentido vivo decimos, porque es sentido para la vida, es la vida. Y entonces ahí entendemos las palabras del Señor,
¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo? Tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro. Son de vida eterna las palabras. No son meras palabras del diccionario humano, son de vida eterna. Esas palabras son vida. Y si las llevamos a cabo, es vida en nosotros. Es vida que después uno la vive. Podemos expresarla. Resulta inefable todo esto. ¿De alguna manera excede el vocabulario meramente humano? Sí, tenemos que ingresar en ese vocabulario de la fe. Vos decías en la introducción que hiciste al principio del programa, Fabián, claro que actualmente parece que el lenguaje eclesiástico, el lenguaje de la iglesia no atrae demasiado. La gente, bueno, ha ido cambiando a través de los siglos sus modos expresivos, la manera de denominar a las cosas, siempre en el mundo de las cosas, en el mundo del estar, en el mundo del quedarse acá abajo, en el mundo que no deja de ser eso, lamentablemente no deja de ser mundo. Estamos en ese mundo, pero no somos del lugar a donde nos conduce el Señor. Entonces el lenguaje nuevo, verdaderamente el lenguaje como el que usó Jesús, fíjate que era un lenguaje que no era muy comprendido tampoco por muchos, y sobre todo algunos que eran lo que podríamos llamar intelectuales de su tiempo, ¿no es cierto? No era muy comprendido, era el lenguaje de la verdad. Y uno diría, bueno, entonces estas cosas son difíciles de expresar con palabras. Decimos son ininteligibles, a lo mejor para la mera y pura racionalidad de la inteligencia humana. No lo son, hay que saber expresarlas, pero para saber expresar estas palabras que hablan precisamente de este misterio de la vida, hay que participar del misterio, hay que tener la autoridad como la tenía el Señor. Muchos creían en Él porque les hablaba, deducían esto, como el que tenía autoridad, y la tenía, y tenía la autoridad. Por eso su lenguaje era diferente, llegaba de un modo diferente. Para llegar de un modo diferente hay que ser diferente. Y para ser diferente hay que verdaderamente creer. Y entonces viene ahí ya. Viene el fenómeno, el milagro. Ahí viene la vida. Bien, el que me come vivirá por mí. El que me come, ¿sí? El que me come vivirá por mí. Cada vez que llegamos a Jesús Eucaristía, estamos viviendo por Él, estamos viviendo con Él. Digo, de hecho se afirma en la plegaria, con Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? ¿Cómo es esto el que me come? Cuando viene a nosotros, perdón Fabián, cuando viene a nosotros a través de la hostia consagrada, nos transforma a nosotros en Él, no es que el alimento se transforma en nosotros, como ocurre con el alimento cotidiano, ¿no es cierto?, literal, que comemos, el pan, por ejemplo, y el pan, por ejemplo, lo recibimos, después lo vamos metabolizando, se transforma en elementos simples que son asimilados por la célula para su mantenimiento. Una explicación así demasiado rápida, ¿no es cierto?, en el plano biológico, orgánico. Pero en cambio en este pan ocurre lo opuesto. Nosotros nos transformamos en el alimento que recibimos. Entonces nos transformamos a semejanza del cuerpo de Cristo. Y cuando recibimos la sangre que le da vida a la carne, al cuerpo, entonces en nosotros está la plenitud de la similitud con aquel que viene a nosotros. Pero si lo hacemos con fe, el que cree es el que lo hace con fe, no el que va y lo hace como un mero ritual para cumplir. Luego no tiene mayor sentido, no discierne el cuerpo. Discernir el cuerpo es recibirlo verdaderamente y ser transformado en lo que recibimos, en Cristo Jesús, en la vida que está en Él y está en nosotros. La recibimos esa vida a partir de la palabra, pero ahí escuchamos, conocemos la palabra, ahora recibimos directamente a aquel que nos habla. Ahora mostramos que le creemos, lo escuchamos,
le creímos, ahora lo recibimos a Él, verdaderamente, en nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser. Lo recibimos de manera tal que nos transformamos en Él. Es un poco el misterio, ¿no es cierto?, de esta consagración que es el sacerdote, el ministro, por supuesto, el ministro autorizado por Dios, por supuesto, Dios a través de su ministro, siempre lo hace en Cristo Jesús. Bueno, y entonces en nosotros se produce esto que es operación de Dios, obra que solamente puede hacer en nosotros el Dios de la vida, Fabián. Bien, ¿de qué hablamos cerca del final, Miguel? Cuando estamos celebrando, cuando estamos festejando el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, en primera y última instancia, ¿de qué estamos hablando, Miguel, en esta jornada? Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de lo que Dios tiene destinado para nosotros, de la vida que perdimos en Adán y por lo tanto la desconocemos, pero que recuperamos en aquel que viene a nosotros para revelarnos esa vida y a través de esa revelación instalar la vida en nosotros. Que no seamos meros conocedores de una vida posible, sino que vivamos esa vida nueva, permanente, libre y eterna. Es una de las tantas conclusiones que sacamos, Fabián, pero que es una conclusión en definitiva. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que de un solo pan todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Esto es palabra de Dios, Miguel. Pertenece a la primera carta de los Corintios, en su capítulo 10, versículos 16 al 17. Y también esto forma parte de la liturgia de este próximo domingo, la solemnidad del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, Miguel. Sí, claro. Fíjate vos qué palabras interesantes, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo. Cuando recibimos la hostia consagrada, ¿qué nos dice el ministro? El cuerpo de Cristo. Ahora entendamos bien el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Porque el cuerpo de Cristo es el Señor, desde ya. Esto lo hemos conversado durante el curso de esta charla que hemos sostenido ahora. Pero el cuerpo de Cristo incluye también a nuestros hermanos de fe. ¿Somos cuerpo de Cristo? Todos aquellos que hemos creído, por supuesto. Somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, amar a Dios y al prójimo. Recibimos al Señor de la vida y a todos los que participan de la vida. Porque somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el de Cristo. Y de ese cuerpo, aunque somos muchos, diversos los dones, los ministerios y todo esto que hemos conversado en charlas anteriores, sabemos que configuramos en un solo cuerpo que ha hecho en el misterio de la comunión y de la unidad el Señor de la vida, de todos aquellos que le creen, lo siguen y viven como testimonio de la operación de Dios en el pueblo, en el mundo. Muy bien. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que empezamos, de la misma manera estamos finalizando. Créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica de este espacio. Que tengan la más hermosa de la semana. Esta semana celebraremos, como habíamos compartido al comienzo, nada más y nada menos que el jueves 16 al Sagrado Corazón de Jesús y el sábado 17 al Inmaculado Corazón de María. Que ellos los bendigan, los fortalezcan, los mimen con la ternura propia de un corazón entregado a los demás. Que tengan la más hermosa de las semanas en el Señor, y si Él así lo permite y lo desea, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Entonces, si
Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Fabián, con mucho gusto nos encontraremos, como siempre, ¿eh? Te mandamos un abrazo muy grande, bendiciones a ti, a todos los tuyos, a toda la audiencia. Que Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, siempre, cada domingo, en este encuentro cristiano, que es el encuentro de la vida y para la vida. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.